Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Estuardo? ¿Qué tal, Luis? Maisa, César, claro, Alonso, toda la vida. ¿Qué tal, Cristín? Hola, José, hola, Aida. Hola, Erika, Alexandra, Alonso, Ayumi, Fiorella, Abigail, Yesli, Kiara, Gretel, Ana. ¿Cómo están, Sandra, Olenka? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Mm? Hoy vamos, ¿qué tal? Ángeles, Emilia, Lisbeth, Ariela, ¿cómo estás? Adriana, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer las fijas, una hora. Una eliminable, Estela, hola Valeria. Jennifer, ¿cómo estás, Jennifer? Como ustedes entenderán, pues se trata de, de tomar, hola Fernanda Fiorella, Brigitte, temas que sabemos que son un tanto recurrentes, ¿ya? No es una cuestión del azar, no es una cuestión de adivinar, es una cuestión que, hola Stephanie, es una cuestión que se puede deducir en base a los temas que han estado viniendo en los últimos 15 años y que siguen una lógica. ¿Mm? Y la lógica es que entender cuál es el objetivo del curso. ¿Ya? Y cerrando ya esta introducción, hola Alison, todos los cursos que ustedes reciben en el colegio y a los cuales ustedes se les pide que tengan un conocimiento básico para el examen de admisión, tienen un fin supremo. Y el fin supremo es que todos los cursos, todos, absolutamente todos, todos, deben serte útil en tu día a día. De una u otra forma deben serte útil. Todos, absolutamente todos. Que la regla 3 simple, que la fórmula química del agua, todos tienen que serte útil. Todos. El problema es que no todos los temas van a poder encajar en eso, pero son necesarios. Punto uno. Dos. Y el problema es que a veces los profesores, a veces no, muchas veces los profesores, no somos capaces de hacerte entender cómo ese tema te es útil. Entonces, los temas que vienen en San Marcos sobre historia universal son temas que la persona que termina secundaria debe conocer sí o sí. ¿Y por qué debe conocer sí o sí? Porque son temas que les permite a esta persona tener un conocimiento sobre su realidad. Hay que entender que todavía los colegios, y ya estoy en clase, todavía los colegios, todavía la esencia de la educación sigue siendo una esencia que toma el espíritu de la ilustración. Y el espíritu de la ilustración, que es un tema que va a venir hoy, es que el ciudadano deba tener un conocimiento, no solamente en datos, sino un conocimiento que le permita vivir como tal, conociendo sus derechos y deberes, y que le permita entender y razonar. Entonces, ese es el espíritu que todavía maneja la educación en el mundo occidental. ¿Está claro? Entonces, es por ello que hay temas que vienen que nos permiten ello. Prehistoria, para entender dónde nace la civilización. Roma, para entender uno de los pilares junto con Grecia de la cultura grecolatina y uno de los pilares de la cultura occidental. La Edad Media, tan maltratada, tan menospreciada y con tantos prejuicios que se le estudia, donde vemos pues el papel importantísimo de la cultura y del pensamiento religioso judio-cristiano, básico. En la Edad Moderna, ese tránsito de Edad Media, Edad Moderna, que tanto ha venido en examen de admisión, esa crisis del feudalismo, esa baja Edad Media, que nos permite entender no solo la crisis del sistema feudal, sino que nos permite al mismo tiempo entender los orígenes del sistema capitalista. La ideología de ese sistema, inicialmente con el humanismo y luego más desarrollado con la ilustración, la importancia propia de la ilustración para hacernos entender dónde nacen los pensamientos fundacionales de la democracia moderna, la puesta en práctica de esos pensamientos con la Revolución Francesa, la expansión de ese pensamiento a través de las guerras napoleónicas, la consolidación a media del sistema en la mediados del siglo XIX y las explotaciones y fallas del propio sistema,
que son señalados por los pensamientos del siglo XIX, como el marxismo, el anarquismo, y es por eso que viene tanto ello. Y luego, la expansión del sistema por el mundo a través de las revoluciones industriales y a través de las guerras mundiales, y la consolidación de un nuevo líder, que es Estados Unidos durante la Guerra Fría. Por eso que esos temas vienen. No son temas al azar, que se sienta en el examen de admisión y dicen, oye, a ver qué tema le ponemos para que no pasen. No, no es así. Son temas que tienen lógica, ¿ya? Así que comencemos. Así que ya sabes, ¿ah? No es. Por ahí siempre viene un tema medio complicadito, ¿no? Siempre te saca uno de jugada, pero eso tiene también un sentido, y es que hay que tener en cuenta algo que hace mucho tiempo escuché. Nadie puede sacar perfecto en este examen. Nadie. Es algo así a política. No se puede sacar perfecto este examen. Entonces, como no se debe sacar perfecto ese examen, hay preguntas que sí te sacan de cuadro. Preguntas que van a ser imposibles de ser respondidas. Porque exigiría al alumno una profundización en un tema o exigiría al alumno el conocimiento de mucho dato. Pero por eso que hasta el día de hoy nadie ha podido sacar perfecto este examen. Con respecto a las características de la ciencia histórica, establezca el valor de verdad o falsedad según corresponde y marque la alternativa que a ella se relaciona. Este tema es el tema conocido como teoría de la historia. Es el primer tema que muy pocas veces se toca, pero que ha venido en examen de admisión, donde al alumno se le presenta la historia como ciencia y viste esta historia a partir principalmente del siglo XX, donde la historia, la famosa la nueva historia presentada por la escuela francesa conocida como la escuela de los anales, que se le llama, ¿ya? Habla de la famosa multidisciplinaridad, que la historia debe ayudarse y basarse en otras ciencias auxiliares o disciplinas auxiliares, y que la historia no es solamente la mera narración y descripción de hechos de caso de tipo político y militar. No es que saber cuántas leyes hizo una persona y cuáles fueron sus batallas, sino es un análisis mucho más profundo y generalizado de la sociedad de una época, sin perder de vista el tiempo y el espacio, en dónde fue y cuándo fue. Hay que analizar todo, y para poder analizar todo necesitamos la ayuda de otras ciencias, y para poder analizar todo también necesitamos basarnos en una gran variedad de fuentes, no solamente en las fuentes escritas, sino una variedad de fuentes. Entonces, eso es lo básico de ese tema. El historiador, para comprender los hechos analizados, debe tomar en cuenta el territorio donde se produjo, o sea, el historiador debe tomar el dónde, claro, de cajón, debe tomar el dónde. De hecho, el territorio, dónde se produjo. El tiempo histórico, o sea, el cuándo, claro, son los dos ojos de la historia, el cuándo y el dónde, cronología y geografía, y las condiciones político-económicas, culturales de la propia época. Exacto, exacto. Esa es la idea que presenta la historia. No saber quién fue el emperador que conquistó más, sino entender la realidad que lo llevó a dicha conquista. ¿Entiendes? A mí no me interesa mucho por qué Shi Huangdi, cuántos esclavos y cuántas piedras utilizó para construir la muralla de China. A mí lo que me interesa al estudiar la muralla de China es cómo logró movilizar tanta mano de obra, cómo logró convencerlos, en base a qué condiciones se dieron en esa época para poder hacerlo, y por qué no se pudo hacer antes, y qué trató de evitar. Eso es lo que interesa en la muralla china. Que cuántos kilómetros tiene, cuánto es su parte más alta, cuántas piedras se hizo, cuántos esclavos murieron. Esos son datos irrelevantes hasta cierto punto. ¿Por qué lo hizo él? ¿Qué necesidad tuvo? ¿Cómo pudo obtener tanto mano de obra? ¿En base a qué relación laboral entre Estado y pueblos estaban de esa mano de obra? ¿Eran esclavos, no eran esclavos, eran campesinos, no eran campesinos, tributaban, no tributaban? Todo eso me ayuda a entender la China de la época de Shi Huangdi. Eso es lo que se busca. Así que esto es cierto.
Para descifrar el contenido de documentos medievales, una de las disciplinas históricas auxiliares de la cual se hace uso es la paleografía. Sí, claro, claro, claro que sí, claro que sí. La paleografía, el estudio de documentos hechos en papel u otro material similar. La arqueología es la ciencia auxiliar, la arqueología es la ciencia auxiliar, ¿ya? La arqueología es la ciencia auxiliar que se encarga del estudio de las organizaciones culturales de pueblos ancestrales que hasta hoy en día siguen llevando en la práctica social. No, no. Muy bien, ahí lo han puesto, bien, bien. Esa es la antropología. Una ciencia muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita. La antropología. La antropología se encarga de estudiar pueblos, a veces que aún existen, sus mitos, sus leyendas, sus conductas y sus normas, y trata de encontrar en eso una similitud o herencia en la actualidad. Pues esos pueblos que aún existen en un estado, ¿no? En un estado mesolítico o un estado iniciando el neolítico, nos permite hacer eso. Acá me preguntan, ¿eso lo hace la sociología? No, la sociología no se va mucho atrás. La sociología se va más al estudio de la sociedad actual. ¿Ya? Exacto, la sociología no. El sociólogo no se va tan atrás. El antropólogo sí. Y el arqueólogo no se va tan adelante. Así es siempre. El Tratado de Ancón fue firmado en 1883 y puso fin a la guerra contra Chile. ¿Puede ser considerado como una fuente indirecta para el análisis de tal hecho histórico? Falso. ¿Por qué? Una fuente indirecta, vamos con ejemplos, podría ser el libro escrito por un historiador donde analiza el Tratado de Ancón. Entonces, lo que yo estoy leyendo en ese texto es el análisis, es la perspectiva y visión propuesta por un historiador, dependiendo de qué país, porque una cosa es el análisis que haga un historiador chileno y otra cosa es el análisis que haga un historiador peruano, y también dependiendo de la época, porque una cosa es el análisis que hace un historiador chileno en las décadas inmediatamente posteriores a la guerra con Chile, y otra cosa es el análisis que haga un historiador chileno hoy. Es mucho más autocrítico, porque no tiene al hecho que lo influya. ¿Entiendes? El Tratado de Ancón es una fuente directa. Es una fuente directa. Las fuentes indirectas, para que se te haga mucho más sencilla esta relación, vendrían a ser los estudios que se realizan sobre estas fuentes. Si me hablan de un periódico, el periódico es una fuente directa. El análisis del periódico es una fuente indirecta. Por lo tanto, la clave de esta pregunta es verdadero, verdadero, falso, falso. Siguiente. Siguiente. El periodo paleolítico es la etapa más prolongada en tiempo de la historia de la humanidad. Obvio, tiene más de 1 millón de años. Muy bien. En ella se produjeron una serie de cambios biológicos, físicos y culturales en nuestro género. ¿Ya? Obviamente, cuando habla de género, está hablando de taxonomía, no está hablando, pues, de género masculino y femenino. Sobre dicho periodo, o sea, sobre el paleolítico, establezca la afirmación correcta. A ver, gracias al incremento de la producción de alimentos, nacen las ciudades para administrar las ofrendas y distribuir los recursos producidos. Esto que está aquí, ¿qué periodo es? ¿Qué periodo es? ¡No! Si dice ciudades, ¿dónde han visto ciudades ustedes en el Neolítico? Edad de bronce. En el Neolítico hay producción de alimento, sedentarismo a través de la vida aldeana, o sea, aldeas, palafitos. Está muy bien que digamos que aclare esas cosas acá. Aquí está el momento para que la aclaremos. ¿Ya? Aquí es el momento que aclaremos. Así que no quiere decir que si les dije eso, ustedes, no, ya me choteó, ya quedé mal ante los demás, ya no participo. No, participa. Aquí equivócate. Y si yo me equivoco, corrígeme. Sí, ustedes ni se conocen. ¿Cuál es el problema?
Antes daba vergüenza, te decía, no, el chico que está ahí me gusta, yo levanté la mano, quedé mal, la chica, no, si que ni te conocen. Sí, olvídate, acá tú equivócate aquí equivócate, ¿no? Entonces, no, poder en ciudades es bronce. No te olvides que en el bronce está la revolución urbana. Durante este periodo se logra la evolución física de los seres humanos y se alcanza el mayor grado de desarrollo cultural de nuestra especie. El mayor grado de desarrollo cultural de nuestra especie. No, no. Porque el mayor grado de desarrollo cultural de nuestra especie que entonces nosotros. ¿Mm? Los seres humanos fueron generando cambios en sus creencias mágico-religiosas. Ellos expresan la construcción de centros adoratorios. Centros adoratorios en el Paleolítico. No. Eso sí puede ser neolítico, ¿ah? Por ahí los megalitos. La difusión del género humano por todo el planeta fue progresiva, logrando. Esta es la clave. La clave es esta de aquí. Uy, no es así. Esta es la clave. ¿Eh? La clave es la letra D, dedo, dedo. Vamos a la siguiente. Uy, me puse la, ¿qué es eso? No, la D, la D. Sigamos. Dedo. Sigamos. 13. Esta está más fácil, ¿no? Esta está como más relajada, ¿no? Más relajada. A ver. Tenemos a China. Uy, así es. Tenemos a China, ¿no? China se establece temporalmente el monoteísmo. No, el monoteísmo se establece temporalmente en Egipto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Claro. Luego, China, su mayor obra arquitectónica, obvio, ¿no? La muralla china. Mesopotamia, ¿cuál sería? Mesopotamia, ¿su libro sagrado fue de los Vedas? No. ¿Sus templos Sigurat? Sí. Y por último, pues ya, sencillísimo, la India, su libro sagrado son los Vedas, que se da en el periodo ario, ¿no? En el periodo de las invasiones arias con el hinduismo, los famosos Rig Veda. Exacto, pregunta número 1B. Si la pregunta número... Tú siempre en ese tipo de truco, ¿ya? Un poquito de truco para que te ayude, porque tú sabes que tú puedes ir con mucho conocimiento, mucho conocimiento. El problema es que cuando estás en el examen te pones nervioso o nerviosa. Entonces, truquito. Siempre busco uno que sea pichanga. Y creo que la gran muralla de China con la gran muralla con China es la más fácil, ¿sí? Entonces, uno ve, entonces tú busca, entonces ya descarto este, ya no me preocupo ya, y descarto este. Así, ve descartando, no te hagas problemas. Ya, no te hagas problemas. Y eso es lo Perú. Juega la defensa, la defensa, la defensa, la defensa y después mete el ataque, igual acá. Aquí la clave. 2C, 2C, Mesopotamia. ¿Vedas? Ya está, ya. Listo. Descartado. Descartado. Perdón, acá era. Descartado. La clave. Ahí está. Listo. Elija la alternativa que relacione cada periodo griego con el acontecimiento que le corresponde. Mira, en el caso de Grecia, han venido preguntas de este tipo y han venido preguntas muy relacionadas a datos. ¿Ya? Han venido preguntas muy relacionadas a datos como causa de las guerras médicas, contra quién peleó Atenas en la guerra del Peloponeso, cuál fue el máximo aporte cultural del periodo de Alejandro Magno, el helenismo. No ha venido cosa muy complicada. ¿Eh? Una vez vino una sola pregunta media complicada que trató sobre la democracia ateniense, de qué tipo era. ¿Ya? Eso fue lo que vino una vez. ¿De qué tipo era la democracia ateniense? ¿No? Y la democracia ateniense es una democracia participativa, donde todos pueden participar por el número pequeño que son los pobladores. Y la otra pregunta media complicada que alguna vez vino, no complicada, bonita, tenía que ver con las mujeres en Atenas durante la Grecia clásica y qué relación podíamos encontrarlo con la actualidad. Fue una pregunta de eco muy bonita, pero no ha vuelto a aparecer una pregunta de ese tipo, que es una pregunta que te demuestra la utilidad de la historia en tu vida diaria, pero no ha vuelto a aparecer. Entonces, sobre Grecia, las preguntas de examen de admisión van mucho en el aspecto de datos.
Y cuando tiene que atacar aspecto de teoría, ataca la parte de la democracia ateniense, y ataca la parte de Alejandro. El último examen de admisión viene una pregunta sobre Aristóteles, si más o menos la memoria no me falla. Y hay que tener en cuenta algo, cuando uno va a resolver esas preguntas, el tiempo es importante. El tiempo es importante. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. No se olviden de eso. Pero Aristóteles es maestro de Alejandro cuando la democracia ateniense ya desapareció. ¿Entiendes? Cuando la democracia ateniense ya desapareció. Así que Aristóteles, por el tiempo, ha visto las virtudes y los defectos de la democracia ateniense. Porque no te olvides que a Atenas le hacen la guerra del Peloponeso porque Atenas se porta muy mal, muy autoritaria, muy dictatorial, muy prepotente con otras ciudades. Y es por ello que otras ciudades apoyan a Esparta para derrotar a Atenas, por la actitud prepotente de Atenas. Uno cuando estudia el siglo de Pericles solamente estudia la consolidación de la democracia ateniense y solamente estudia lo bello de la cultura. Pero la actitud política militar de Atenas fue muy prepotente con otras ciudades. Por eso es que le hacen la guerra del Peloponeso. Entonces, tienes a un Aristóteles que vive cerca de 100 años después de la caída de Grecia, de Atenas, perdón, como democracia, de Atenas como democracia, y le está educando al hijo de un tirano, porque Filipo II era un rey tirano, ya que él había entrado por golpe de Estado matando a su sobrino. Eso te dice mucho. Te dice mucho. Esa pregunta muchas personas dijeron, oye, esto más parece pregunta de filosofía que de historia. No. Te dice mucho. Un Aristóteles, 100 años después de del siglo de la Grecia clásica, un Aristóteles que está educando por cobre, está educando a un príncipe, o sea, te está diciendo mucho. Que Aristóteles no estaba muy pegado a la democracia, porque si él fuera un demócrata al estilo ateniense, no estaría apoyando a la nobleza, ni mucho menos a un príncipe. No estaría formando parte del proyecto de Filipo II, de dominio y consolidación a través de una aristocracia culta del mundo griego. Por eso les digo, lo que te piden San Marcos o la educación en general no es el dato, es que entiendas, que le halles una conexión, que le halles una lógica. Es eso. Bueno, acá es más sencillo, ¿no? El periodo micénico de Micenas, la guerra de Troya, en la Grecia clásica, obviamente, que es el siglo de Pericles, es más abusivo la Pericles, y el periodo cretense es la leyenda del Minotauro, que como tú bien sabes, tiene que ver con un culto al toro que luego se queda en el olvido y se transforma en una leyenda. 1C, 2A. 1C, 2A, 3B. La clave vendría a ser, como ustedes muy bien lo han dicho, la letra C. Siguiente. Roma. En el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476, tras siglos de decadencia que fueron minando su poderío hasta su eventual desintegración. Indique cuáles fueron los factores que explican el deterioro de su poder imperial. A ver. La excesiva expansión territorial y la falta de recursos para su sostenimiento. Sí, es cierto. Una de las cosas que terminó llevando a Roma a su crisis es que Roma crece demasiado y le es materialmente imposible sostener tremendo imperio. Le es muy complicado sostener tremendo imperio, ¿no? La germanización de su ejército y su dependencia de líderes militares. Eso también es cierto. Lo que pasa es que poco a poco Roma, cuando entra en crisis, no puede depender demasiado de sus generales. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a algo que es muy clásico en todos los imperios y que se viene repitiendo, ¿ya? Que se viene repitiendo. A ver,
Cuando nosotros migramos a otros países europeos o país de Estados Unidos, la mayoría vamos a hacer trabajos manuales, labores manuales, o sea, ser obreros, ¿no es así? La mayoría vamos a ser obreros. Trabajar en centros comerciales, en la limpieza, etcétera. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos los migrantes de cualquier continente hacia los países europeos y norteamericanos, que acaso ellos no tienen población? ¿Acaso ellos no tienen población para que puedan dedicarse a recoger la basura, a pasear los perros? ¿Acaso no tienen población que se dediquen a? ¿Por qué tenemos que ir nosotros? Por la misma razón en pequeño, por la misma razón en pequeño, que en las ciudades vienen migrantes de provincia, de cualquier país, a hacer labores que el capitalino no quiere hacer, porque se siente muy superior para esas labores y siente que debe hacer otras cosas, como estudiar y tener una carrera, corta o profesional, pero carrera al fin y al cabo. Entonces, cuando una sociedad comienza a crecer, ¿ya? Hay ciertas labores y ciertas funciones que los miembros originarios de la sociedad dejan de hacer y que son cubiertas por los migrantes, que luego nos molesta que por qué ellos están haciendo eso. Porque el venezolano ahora está tendiendo las mesas, porque el peruano está ahora recogiendo la basura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes o no? A Roma le pasa lo mismo. Los romanos como tal ya no quieren ser soldados. Entonces, ¿cómo defiendes un imperio si no tienes ejército? ¿Me entiendes? ¿Cómo defiendes un imperio si no tienes ejército? Porque el romano se siente que merece disfrutar de los beneficios del imperio y no estar sacrificándose peleando. Entonces, ¿qué hace el romano? Tiene que echar mano de los bárbaros, o sea, de los extranjeros. Y luego el romano, que no quiere ser soldado, se molesta de que el bárbaro sea soldado. O sea, no deja ni deja hacer. Eso es clásico. Lo que le pasa a Estados Unidos ahora con la elección de Donald Trump hace tiempo, es clásico que le ha pasado a todos los imperios. A todos. ¿Me entiendes? A todos. Y obviamente los migrantes que están rompiéndose el lomo, como dice mi abuelita, y están haciendo así, comienzan a reclamar porque no tienen más derechos y al final ellos mueven la economía. Eso es lógico. ¿Y por qué no tengo derecho? ¿Por qué se araña tanto el peruano de que me pongan vacuna? Yo no estoy trabajando acá. Es lógico. Y es por ello que los bárbaros comienzan a luchar también por sus derechos. Entonces, eso también es una causa. Así que, chicos, no hay ninguna cosa que adivinar. ¿Eh? Ojo, no hay nada que adivinar ahí. ¿Eh? No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Eh? La adopción del cristianismo y la pérdida de la ideología imperialista. Mira, en realidad esta pregunta, si ustedes lo han leído antes, esta pregunta la sacó de la pre. Y hay que seguir lo que el San Marcos más o menos pide. La adopción del cristianismo, si bien es cierto, comienza a minar a la población europea, a la población romana en el pensamiento imperialista, no es tanto una causa, pero sí comienza a minarlo. ¿Por qué? Porque el pensamiento cristiano como pensamiento, como fe, como religión, no es europeo, es asiático. Y las bases del pensamiento cristiano, el amar a tu prójimo, todo lo que Cristo plantea, hay que ubicarlo en el contexto que Cristo lo plantea. Y Cristo no lo plantea para un imperio. Cristo lo plantea para un pueblo judío sometido. Entonces, cuando dicho pensamiento no lo puedes modificar, porque estarías yendo en contra de lo que el Dios hecho hombre dijo, y lo adaptas a la realidad romana, ¿ya? El Estado romano, a través de las leyes dadas por Constantino y luego por Teodosio, comienzan a utilizar ese pensamiento en beneficio del Estado. Pero sí, te va cortando, porque tú sabes muy bien que el cristianismo, en su matriz, en sus cuestiones más puras, no te habla de violencia. Es más, no te habla ni de venganza. Y un pensamiento imperialista, al contrario, es muy violento y muy vengativo. ¿Mm? Y la guerra civil del siglo III y la anarquía militar. Aquí, como ustedes han dicho muy bien, la clave es todas.
Todas. En el 313 fue firmado por Constantino el Grande el Edictum Mediolanense, ¿no? O también conocido como el Edicto de Milán. En él Constantino el Grande, el que acaba con la tetrarquía, esa propuesta realizada para poner fin a la anarquía militar, Constantino el Grande es o fue el primer emperador romano de origen de filiación cristiana. Constantino el Grande se vuelve cristiano en su lecho de muerte, ¿no? La versión dice que ante la insistencia de su esposa, ¿no? Constantino abraza la religión cristiana en su lecho de muerte, ¿ya? Y él da este edicto mucho antes en el cual se permite o se establece la libertad de culto. ¿Está bien? Obviamente, pues este edicto tiene nombre propio, ¿no? Sí. En realidad, Roma tenía libertad de culto. ¿Ya? Roma tenía libertad de culto. Al único que no le daban libertad de culto era el cristianismo, porque el cristianismo te hablaba, pues, de cuestiones de... El monoteísmo es muy cerrado. El monoteísmo es muy cerrado. Ese es el problema. ¿Ya? Clave. Estableció la tolerancia y libertad religiosa a otros credos. ¿Ya? Profe, no es al cristianismo nada más, no, es a otros credos. El que establece la oficialización del cristianismo es Teodosio, con el edicto tesalónico. Es así. En el año 843 se firmó el Tratado de Verdún. Nos hemos brincado Edad Media, Carlomagno, lo que significó la desintegración del Imperio Carolingio. Las consecuencias fueron trascendentales. En ese sentido, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Recuerden ustedes algo bien simple. Cuando uno habla del sistema feudal, hay dos grandes explicaciones que vas a encontrar en los textos e internet. Dos grandes explicaciones. O sea, dos grupos de historiadores que te explican el feudalismo de dos maneras. Un grupo te explica el feudalismo teniendo en cuenta solo la relación que existe entre dos hombres libres, donde uno se llama señor y el otro se llama vasallo. Para este grupo de historiadores europeos, solo es feudalismo o solo se puede llamar feudalismo a esa relación existente entre dos hombres libres, uno señor y otro vasallo. Para estos historiadores, el origen del sistema feudal se da con el Tratado de Verdún. La otra explicación, que es la que toma el Perú, el Ministerio de Educación peruano, por eso lo toma San Marcos, porque la gente pregunta, ¿y San Marcos qué pregunta? Y San Marcos pregunta, no, San Marcos pregunta lo que dice el Ministerio de Educación. No es que San Marcos se manda solo. La otra explicación es una visión generalizadora del feudalismo, viendo el feudalismo como una situación, como un modo de producción, como un sistema económico, político, social y cultural. Y el Tratado de Verdún, en esta explicación, que es la explicación marxista, se convierte en el momento de apogeo del sistema feudal. Entonces, ¿por qué es tan importante el Tratado de Verdún o la desintegración del Imperio Carolingio? Porque desde la crisis del Imperio Romano de Occidente, desde el siglo IV para adelante, lo que ven los historiadores marxistas, que es la que se propone para nosotros los peruanos, es una visión donde vemos que muchas características del feudalismo se vienen desarrollando. La característica económica, agropecuaria, trueque, dejar de usar moneda, autarquía económica, la característica social, donde la sociedad se divide en estamentos o estados, nacidos para mandar o para obedecer, tomando la religión católica como justificación, el dominio cultural de la Iglesia Católica. Entonces, lo que vemos desde el siglo IV hasta el siglo IX es un desarrollo de las características económicas, sociales y culturales. Lo que no encontramos hasta el siglo IX es la característica política del sistema feudal. El rey reina, pero no gobierna. Recién vamos a hallar esa característica con la muerte de Carlomagno
el gobierno débil del hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, y la guerra civil entre los nietos de Carlomagno, Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario. Y la alianza que logran tener los tres a través del Tratado de Verdún. Pero que esto ha traído consecuencias. Durante tantos años de guerras civiles, el poder central se ha perdido. No se tiene claro quién es el rey. Peor si divides el imperio de Carlomagno. A eso hay que sumarle la llegada de invasiones bárbaras, la segunda oleada de invasiones bárbaras, que son caracterizadas por los vikingos o nórdicos. Estos vikingos son nórdicos, aprovechando la crisis que el imperio carolingio viene desarrollándose producto de las guerras civiles de los nietos de Carlomagno, saquean las costas y tienen expediciones casi al interior del imperio. Ante la falta de cohesión y de poder centralizador y una respuesta efectiva por parte del poder central que no existe, los campesinos comienzan a pedirle ayuda a los poderes locales o señores locales, los famosos señores feudales más tarde. Entonces comienzan a darle más tributo a los señores locales para que estos tengan los medios económicos de formar ejércitos que defiendan de manera más rápida y efectiva a sus pueblos contra los vikingos, que en lugar de darle tributos al poder central, que el poder central se gastaba los tributos más en guerras civiles, descuidando a las poblaciones que eran saqueadas o atacadas por los vikingos. Por eso es que la segunda oleada de invasiones bárbaras también es influyente en la crisis del imperio carolingio y en el apogeo del sistema feudal. Esa es la explicación, a grosso modo, que da esta postura. Y es la que acepta la Universidad de San Marcos porque es la que acepta el Perú. ¿Ya? Dice, ¿el poder central de la figura del rey se fortaleció? No, no se fortaleció, se debilitó. Se puso un muro a las nuevas invasiones. ¿Qué muro? Si están que entraban con Pedro por su casa. El comercio europeo se dinamizó. No, al contrario. Todos los señores locales se desintegraron, se fortalecieron. La clave. Todas son falsas. Acá dice, la crisis económica que vivieron las monarquías europeas en el siglo XV incentivaron las incursiones marítimas que buscaban fortalecer políticamente a los reyes con riqueza suficiente para sostener su burocracia administrativa y pagar las deudas contraídas con los comerciantes. De allí que el descubrimiento y colonización de nuevos territorios les haya permitido acumular metales preciosos y afianzar flotas comerciales, elementos fundamentales para su posterior sostenimiento político y económico. Fue así como la crisis política de los reyes ibéricos, ¿ya? Ibéricos, disminuyó considerablemente. ¿Cuándo? ¿Cuándo disminuye, ya? ¿Cuándo disminuye ello? La riqueza obtenida que les permitieron sanear, acá dice, ojo, acá dice, a ver, dice, fue así que los reyes ibéricos disminuyó esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando llegan las grandes cantidades de oro y plata, pues, de América. Una pregunta. ¿Por qué no es la A? Hasta aquí, todo bonito. ¿Ya? Hasta aquí todo bonito. Hasta aquí, ya, se acepta. Una pregunta, ¿España creció? ¿Portugal creció? Siglo XVI. España es la que tenía mayor cantidad de oro y plata, pero para el XVII no es Francia la máxima potencia y el XVIII no es Inglaterra. Si los españoles se basaron en obligarnos a comprar a través del repartimiento, ¿y qué es lo que compraban? Compraban productos de los ingleses y franceses. España no crece. Y aquí hay algo que dice Marx. Marx, que dice, gracias al oro y la plata americana, el capitalismo mercantil crece. ¿Por qué? Porque los españoles no tienen la capacidad industrial, artesanal, de poder generar riqueza. España y Portugal son los países, los reinos pobres que de golpe se sacan la tinca, pero no saben cómo invertir. ¿Me entiendes? Como bien decía, exacto, Cristian, como bien decía Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, en una obra clásica que se llama Las venas abiertas de América Latina. ¿Qué decía Eduardo Galeano?
España era dueña de la vaca, o sea, América, pero toda Europa se tomaba la leche. Si España no tiene industria, a España nos vendía a nosotros un montón de cosas. ¿De dónde crees que traía todas esas cosas? De Inglaterra, de Francia. ¿Mm? Eso de que los españoles que nos devuelvan nuestro oro, no. Tendríamos que pedirle a toda Europa que nos devuelva el oro. Y toda la Europa que nos devuelva la plata. ¿No? Así que ese discurso medio nacionalista tonto, ojo, el nacionalismo no es tonto, el discurso es tonto, eso de que España que me devuelva mi oro, las personas que dicen eso, que España nos tiene que devolver el oro, que España nos debe algo, se nota que en su vida han estudiado historia, nunca han estudiado historia. Y si lo han hecho mal. Olvídate. Clave, la D. El Estado no debía interrumpir de ninguna manera el libre juego de las fuerzas económicas naturales con la regulación gubernamental de la economía. O sea, el Estado no debe hacer esto. La regulación gubernamental de la economía no debe hacerlo. Dice, el Estado no debía interrumpir ninguna manera el libre juego de las fuerzas con la regulación gubernamental de la economía. Si no, esta palabrita de lenguaje y habilidad verbal, que debía dejarlo a su propia dinámica. O sea, el Estado no debe intervenir, hay que dejarlo a su propia dinámica. A esta doctrina, subsecuentemente se le llamó por su nombre francés, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Que es una frase propia de la fisiocracia. Smith, él es de Gran Bretaña, condenó el uso mercantilista de los aranceles, usados para proteger la industria casera, o sea, elevar los impuestos a todas las importaciones para que de esta manera la producción interna esté cuidada. Si un país puede abastecer a otro país con un producto que resulta más barato que el que puede hacer el otro, entonces es mejor comprarlo que producir. O sea, que si Ecuador me vende algodón que es mucho más barato comprarle a Ecuador que producirlo en el Perú, entonces mejor se lo compro a Ecuador. Esa es la lógica de Adam Smith, ¿no? Las lecturas anteriores hacen alusión al pensamiento económico ilustrado del siglo XVIII, de los cuales se puede inferir los fisiócratas y Adam Smith sentaron las bases del liberalismo económico. Recuerda que cuando te dice inferir, quiere decir que no debe estar escrito exactamente. Es algo que tú debes deducir. Y desde el momento que me está hablando de algo francés, aunque acá no está muy claro, ¿no? La escuela francesa ilustrada es la fisiocracia, ¿no? Y la escuela inglesa es el liberalismo económico. ¿Los aranceles son necesarios para la consolidación de estados modernos? No, en ningún momento la escritura del texto me dice eso. Al contrario, me dice que los aranceles son perjudiciales desde la óptica de Adam Smith. La economía de un país debe desarrollarse con regulación gubernamental. No, me dice que no debemos hacer eso, sino que, ahí está, las industrias caseras deben ser reforzadas para vigorizar el mercado interno. No, dice que la industria casera no está mal, pero si puedo importar y la importación me sale más económica, mejor lo importo, ¿no? ¿Qué dice acá? Es mejor comprarlo que producirlo. ¿La clave? Esa es la clave. La letra A. El siguiente. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, un movimiento conocido como Ilustración estuvo basado en innovaciones de aspecto ideológico, las cuales propugnaban, entre otras cosas, la libertad. Este movimiento proponía, entre sus objetivos principales, no te olvides que la Ilustración nace en Inglaterra, no te olvides que la Ilustración nace en Inglaterra, que se basa en el uso de la razón, no te olvides eso. No te olvides que sus conocimientos tienen que ser universales. Pregunta de examen de admisión de San Marcos. Ecuménico, universal. ¿Ya? No te olvides que hablan de la búsqueda de la felicidad en base al respeto de derechos y la obligación de los deberes. No te olvides eso. No te olvides eso.
y que es la base ideológica de las revoluciones del siglo XVIII y XIX, como la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana de independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y la Revolución Americana, no te olvides, principalmente su versión francesa. Voltaire, Montesquieu, Diderot, de D'Alembert, Rousseau, no te olvides eso. ¿Ya? Entre otras libertad, este movimiento proponía sus objetivos principales de montar la base ideológica y política del antiguo régimen. Sí. No te olvides que el antiguo régimen tenía dos características. Uno, la sociedad era estamental, la gente nacía para mandar y para obedecer, donde solamente mandaban los reyes y la nobleza, el resto obedecía, lo cual les colocaba en cero poder político, cero participación política, y el otro pilar del antiguo régimen era el Estado absolutista, donde solamente el rey tiene el poder y solamente él gobierna, y utiliza a los nacidos para mandar, o sea, a la nobleza, como sus asesores o ministros, dejando, como ya lo dije, totalmente excluido del poder político a quienes, a los miembros del pueblo, dentro de los cuales se encontraba la burguesía francesa, la cual desarrolla la ilustración que critica el antiguo régimen, lo que busca es acceder al poder. Para acceder al poder y tener voz y voto y participación, necesita acabar con el antiguo régimen. Mantener el poder de las coronas y el mapa político europeo, no, en contra de ello. Legitimar la escolástica, olvídate, el escolastismo, esto es de Edad Media. Desarmar la soberanía popular, no. La clave, obvio. El imperialismo del siglo XIX alcanzó su apogeo durante la Segunda Revolución Industrial. Claro, el imperialismo es la fase superior del capitalismo. El imperialismo se caracteriza por la conquista por parte de los países industrializados, la conquista de espacios geográficos que los convierte en sus colonias y mercados, para de esta manera seguir teniendo crecimiento económico. El imperialismo del siglo XIX alcanzó su apogeo durante la Segunda Revolución Industrial y fue la dominación política y económica de los países industrializados hacia los países pobres que generalmente se encontraban en Asia, África y América. Respecto a este fenómeno, identifique las causas que lo generaron. A ver, ¿qué causas lo generaron? Vamos a ver las causas. A ver. La sobreproducción y la búsqueda de mercados. Sí, claro, pues si estás utilizando industria vas a producir más y tienes que buscar dónde vender, ¿sí? Es obvio, es obvio. La invención del telégrafo con hilos. O sea, antes del telégrafo no había producción. No, la producción del telégrafo con hilos es una, ¿cómo diríamos? Es una consecuencia para poder comunicarnos mejor y así establecer cuáles son las necesidades. El rol civilizador de la raza blanca. Ese es un pretexto. Ojo, ese es un pretexto. ¿Ya? Es un pretexto que utilizan los europeos para conquistar. Es decir, yo llego a tu país asiático, africano, americano, invirtiendo mucho dinero en llegar a tu país, ¿ya? Y una vez que estoy ahí, yo tengo, y ojo, esto no es floro, ¿eh? Así lo dijeron ellos, ¿eh? Yo tengo la misión de civilizarte, porque Dios me ha dado mucho a mí. Dios me ha dado mucho a mí. Inteligencia, ¿ya? Conocimiento, civilización. Entonces, yo tengo la misión encomendada por Dios, y ojo, esto no es floro, así lo dijeron y está escrito. Y eso está en la Constitución de Estados Unidos también. Yo tengo la misión de llevarte esa civilización a ustedes, gentes de otros colores, de otros continentes, que no han tenido esa suerte. Porque yo tengo que agradecer en algo lo que tanto Dios me dio. ¿Eso no te suena un poquito a las vecinas muy creyentes que dicen que tenemos que darle más a los que menos tienen? ¿No te suena ese flor un poquito a las vecinas o los vecinos? ¿Mm? ¿Te suena o te suena? Que se ponen a darle a la gente pobre, pero creen tener el derecho de llamarle la atención. ¿Por qué tienes tantos hijos? ¿Te suena o te suena? Que por el hecho de que yo no tenga tantos hijos, yo tengo la moral mucho más alta que la tuya y te puedo llamar la atención.
Señores, análisis, lógica, razonamiento. Pero como yo te voy a llevar tanto, hay que hacer un poco recíproco. Así que yo te llevo civilización, tú dame tu caucho. Yo te llevo civilización, tú dame tú. Señores, disculpen, pero si tú quieres ayudar a alguien, lo ayudas. No le llames la atención. No te sientas superior. En serio, no lo somos. A mí me molesta la gente, paréntesis, me molesta la gente que va a provincia porque son de Lima y sienten que pueden llamarle la atención. Me molesta la actitud condescendiente, me molesta que la gente vea hasta una persona mayor y anciana y cree que le puede llamar la atención. Me molesta. Así de simple, me molesta. Punto. Hay que respetarlos, es su cultura y punto. ¿Cuál es el problema? Merecen respeto. Merecen respeto. Por eso que yo no voy a Starbucks a tomar café. Porque cada vez que voy me dicen, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo que, Julio? Tienes 20 años, yo tengo 40. ¿Qué te pasa? Dime, señor, ¿qué tienes? Molesta que me digan eso. Me he ganado el derecho que me digan señor. Hola, Julio, ¿qué cosa quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué no me tutees? ¿Qué te pasa? No tengo pelo. ¿Qué tienes? Soy mayor que tú. Señor Julio, ¿para ti qué tienes? Punto. ¿Qué pasa aquí? Por eso que yo me gusta más tomar mi moliente. Al menos la señorita y señora que están atendiéndome, si son venezolanas, mejor te dice, hola, mi amor, ¿qué cosa quieres? Te tratan con cariño, todavía está en tu yapa. Eso me gusta. Así me gusta. Sigamos. La exportación de grandes capitales, claro, han acumulado mucho dinero durante la etapa inicial, se matan de risa. Hay que relajarnos, ¿no? Y el exceso, es lo mismo, ¿no? Sobreproducción es eso. Pues la clave, como ustedes bien lo han dicho, 1, 4 y 5. Esas son las claves. Muy bien, chicos. Ahí está. No, sí, te dan tu yapa y todavía te levantan la moral, te engañan todavía. Me gusta que me mientan. La revolución industrial fue un proceso que transformó totalmente el mundo. Y qué duda, qué pasión. Implicó una nueva forma de producción, obvio, la maquinización y mecanización. Ojo, ojo, cuidadito, ¿ah? Maquinización es cuando meto máquinas en el proceso productivo de un bien. Mecanización es el trabajo repetitivo en un sector de dicha producción por parte del humano. Cuidado, ¿ah? Maquinización, máquinas. Mecanización, estoy que coloco solamente la llanta, coloco la llanta. Es un trabajo mecánico, ¿no? En Europa, Estados Unidos trajo como consecuencia, esto está fácil, ¿no? El crecimiento de ciudades. ¿Por qué el crecimiento de ciudades? Porque ahí está la industria y se da la famosa migración campo-ciudad, ¿ya? Sobre revolución industrial han preguntado bastante sobre energías, cunas, sobre ese asunto. El objetivo principal del Tratado de Versalles, junio de 1919, final de la Primera Guerra Mundial. Impuesto a Alemania después de su derrota en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, como sabemos, pues los franceses se, entre comillas, malearon con los alemanes, ¿no? En ese tratado. Apoyar el desarrollo del socialismo de Alemania. No, al contrario, ese era un temor. El socialismo fue un temor tan grande que a la larga, en los siguientes años, vamos a ver cómo muchos países apoyan posturas de ultraderecha o fascistas, ¿no? Exacto. Anular el poder económico y político alemán, claro. El presidente de Francia dijo que de él dependía que Alemania vuelva a ser un país de pastores y ganaderos. Así fue su frase. Elevar el desarrollo exportador de las materias primas. O sea, le pusieron un tratado para que Alemania se elevara. No, o sea, eliminar la influencia del comunismo. Alemania no tenía comunismo. O sea, tenía partidos comunistas, pero no era su influencia. Clave de la pregunta, ¿ya? Sí, se levantó porque, buena pregunta, buena acotación, Jennifer. Se levantó porque Estados Unidos comenzó, o sea, Estados Unidos no quería que le dieran ese tratado, pero Francia terca se lo da, ya que Estados Unidos no pudo estar en las negociaciones finales. El presidente de Estados Unidos en ese momento, Woodrow Wilson, se enferma de la gripe española, una gripe que había matado a 50 millones de personas. Imagínate, tremenda pandemia. Entonces, Estados Unidos se da cuenta de que no pueden
dejar a Alemania así. ¿Por qué? Porque Alemania era una de las potencias europeas. Quiebras a Alemania, quebradas a todos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Le da una serie de préstamos, ¿ya? Una serie de plan Dawson. Esos préstamos hacen que Alemania pueda poco a poco salir adelante. Obviamente no plata regalada. Los alemanes fueron muy metódicos en cómo administrar esos préstamos. Entonces, Alemania, en la República de Weimar, durante la década del 20, fue muy metódico, fueron muy ahorradores, ¿ya? En lo que a la utilización de esos préstamos se refiere. Tanto es así que para enero y febrero de 1929, Alemania tenía en cifras macroeconómicas las mismas cantidades y hasta más que las cifras que había tenido en 1913, un año antes de iniciar la Primera Guerra Mundial. O sea, imagínate el levante que había tenido Alemania en esos 9 años, desde la firma del Tratado de Versalles hasta 1920, bueno, 10 años, ¿no? Que también Alemania había manejado su dinero. El problema es que los alemanes estaban manejando su economía, pero teniendo como respaldo los préstamos venidos de Estados Unidos. Y en 1929 viene el crack. De cuando se viene el crack, todo ese flujo de capital que ingresaba a Alemania en forma de préstamo se detiene. Es ahí donde Alemania vuelve a caer en crisis. Y ante el temor de que el socialismo alemán aproveche la crisis económica alemana post-crack y el socialismo alemán tome el control de Alemania como lo había hecho el socialismo bolchevique en Rusia en el año 17, es ahí donde la clase dirigente alemana, la clase política alemana, una clase muy cerrada y muy conservadora, muy aristocrática, ven como salida a Hitler. Teniendo en cuenta, que la experiencia italiana no había sido mala. No te olvides que Mussolini ya está en el poder desde el 23. Estamos en la Alemania de 1930. Entonces, es ahí donde poco a poco los sectores conservadores de la política alemana consideran que ese austriaco de bigote chistoso podría ser la solución. Y es por eso que tenemos a Hitler en el poder en 1933. No te olvides otra cosa, ¿eh? Ni Hitler ni Mussolini entran por elección. Ni Hitler ni Mussolini entran por elección. ¿Estamos de acuerdo? Porque tanto el cargo de primer ministro en Italia como el cargo de canciller en Alemania son elegidos por el presidente y por el rey. El rey de Italia elige como primer ministro a Mussolini y el presidente de Alemania elige como canciller a Hitler. Entonces tienes a Mussolini y a Hitler en el poder. Lo que ellos comenzaron a luchar es para que los parlamentos tengan a su mayoría de sus partidos, porque esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Por eso que Mussolini lucha para que los fascistas sean mayoría en el parlamento italiano y Hitler lucha para que sean, ¿ya? No creo que vamos a ver, sean mayoría en el Reichstag. Así es la cosa. Así que no se olviden eso, ¿ah? Ya estamos terminando. Ahorita, me emociono. La Guerra Fría del 45 al 91 fue disputada por los Estados Unidos en diversos escenarios. Ambos países trataron de mostrar la supremacía de sus logros y valores. Con base a lo anterior, es posible afirmar que, ¿qué podemos afirmar? ¿Que solo Estados Unidos usaba propaganda? No, los nazis también. Perdón, los soviéticos también. ¿No? Nunca hubo boicot, al contrario, esas olimpiadas se paraban metiendo cuchillo entre ellos. ¿Solo Estados Unidos defendió los valores de libertad? No, también la Unión Soviética. La clave, la lucha se dio en la cultura, cine y deportes, entre otros. Y lo último, la crisis económica de la Unión Soviética en la década de 80, mira estas palabritas claves, ¿sabes? En parte se debió a la lenta transformación del sector industrial. Ojo, me está diciendo la crisis económica del 80. La producción resultaba costosa para el Estado soviético, pues no contaban con la tecnología suficiente y a lo sumo, y a lo que sumó, ojo, y a lo que sumó, o sea, aparte de esto, el aislamiento impuesto por los Estados Unidos. Este factor disminuyó la competitividad de sus productos en el mercado en términos de calidad. ¿Qué factor? La poca transformación o la lenta transformación industrial. Y
precios bajos. De acuerdo con el enunciado, se puede decir que la crisis de la Unión Soviética se agudizó ¿cuándo? ¿Cuándo se agudiza? La Guerra Fría afectó sus niveles sociales, no hubo una revolución tecnológica, aumentó la competencia con los países americanos, el proteccionismo económico. ¿La clave cuál es? Fácil, ¿no? Ojo, 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 cuidado. La pregunta te dice, de acuerdo al enunciado, no lo que tú sabes. ¿El enunciado en qué momento está hablando de proteccionismo? El enunciado te ha hablado de falta de transformación industrial y de aislamiento. Exacto, la clave es, hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una idea clara sobre qué llevó a la crisis, pero la pregunta te dice acerca del enunciado. O sea, el que te hizo la pregunta te dice, mira, yo sé que tú sabes, ya, yo quiero que tú me respondas de acuerdo a eso. Este tipo de preguntas, a mí me gusta decir que son más control de lectura que preguntas de historia. Más me parece control de lectura. Bueno, chicos, no le quito más tiempo, ya está el otro profesor, asumo que en sala, y ya me está odiando. Espero que hayan entendido la clase, espero que les haya servido. Recuerden, tranquilos nada más, no se hagan problemas, vamos al mundial. Cuídense, chicos, nos vemos a otros chicos en clase. Hasta la próxima. Gracias, Raúl. Nos vamos. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nos vemos. Chau. Hola, profesor, gracias. Muy bien, chicos, vamos por finalizada la clase.